Entonces dice, Daniel propuso en su corazón. Y nos vamos a ver qué significa la palabra proponer. Significa decidir, significa determinar, significa definió, significa resolvió. Muchas veces, hermanos, esto es lo que nos falta a todos nosotros como seres humanos. Porque ¿sabe qué? Se necesita perseverancia, se necesita persistencia, se necesita creer en nosotros mismos y se necesita, hermanos, saber de que sí podemos. Primero se necesita creer en Dios, después en creer en nosotros mismos y saber que nosotros podemos lograr esas cosas. Pero, hermanos, viene la duda, viene la desesperanza, entonces nosotros nos proponemos cosas y no somos determinantes, no somos persistentes, no somos perseverantes, entonces no se cumplen esas cosas. Y entonces usted, al ver que usted no cumple lo que usted se ha propuesto en su corazón, entonces se decepcionan y no luchan para vencer esos hábitos de no se puede, no lo logré, no lo intento otra vez. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que aquí en la Biblia nos habla, hermanos, de Daniel en Babilonia. Ese lugar de Babilonia no es un lugar agradable, no es un lugar donde se respiraba santidad, no es un lugar donde la multitud de gente estaban adorando a Dios, pero mire qué maravilloso. Y vamos a empezar en el versículo Daniel 1, del 3 en adelante. Dice, además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían de ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Mire qué cosas, qué características pide. Dice que tuvieran actitudes para aprender, quiere decir de que no lo sabían todo porque eran jóvenes. Y la actitud del joven es bien importante. Sabe que la actitud hace sabio al entendido cuando se pone en la disposición de querer aprender todo aquello que ellos no saben, porque la edad que ellos tienen no les ha permitido tanto aprender, pero si se pone con esa actitud, entonces van a aprender, porque dice, mire, los pidieron que sean jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía de enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y el vino que se servía en la mesa real. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Nos damos cuenta qué maravilloso cómo estos jóvenes iban a ser entrenados, pero antes de que estos jóvenes llegaran a este lugar, ya ellos tenían un principio que me imagino yo que había sido puesto dentro de la casa, había sido puesto dentro del lugar donde se reunían, pero ellos realmente tenían ya alguna preparación, tenían una base. Entonces dice que esta preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Estos jóvenes entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abdenego. Estos hombres, ustedes van a ver, nosotros en las oraciones los mencionamos y es bien interesante porque escudriñando las escrituras yo pensé que eran hombres de carrera, que eran unos guerreros, pero lo maravilloso es que estudiando esta palabra dice jóvenes. Entonces yo creo que los jóvenes tienen esperanza, tienen futuro en el reino de Dios, pero para tener futuro en el reino de Dios hay que meterse en el presente con Dios. Porque mire qué bonito esto, estos jóvenes fueron llevados ahí, iban a tener entrenamiento por 3 años y dice que Daniel se propuso no contaminarse. Imagínense que entre estos 4 había un líder, una voz cantante, un hombre que tenía la visión tan clara. Y mire que desde ahí Daniel estaba examinando hasta lo que iba a comer. Miren la sabiduría de este joven. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no
lo obligara a contaminarse. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba en un lugar donde estaba bajo cobertura de un oficial, pero él con la certeza de que él no se quería contaminar, con la convicción de que él quería agradar a Dios, entonces Dios iba a estar con él. Y vamos a ver más adelante qué pide. Mire, así que le pidió él, armado de valor, llegando a un lugar, habló, dice, y le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, ahí va la gracia de Dios. Mire qué maravilloso cuando la gracia de Dios está sobre uno. Dice que Dios había hecho que el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. El oficial se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, de rey Nabucodonosor, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, y esto solo la gracia de Dios hace, porque este oficial estaba poniendo en juego su cabeza. Atender, le dijo, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que vea en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Para los que no les gustan los vegetales ni las frutas, aquí está una muestra también. Mire. Dice, se miraban más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino de rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Daniel propuso en su corazón llevar a Dios adelante. Cuando Daniel lleva a Dios adelante, haya gracia y favor enfrente del rey, enfrente del oficial. Imagínense qué maravilloso ver la gracia de Dios en la vida de estos jóvenes. Ellos no se intimidaron. ¿Sabe qué? A veces uno se intimida ante una persona porque uno se ve a sí mismo, ve dónde vive, ve dónde anda, pero realmente, hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, no valemos por el carro que andamos, no valemos por el lugar donde vivimos, nosotros valemos porque el victorioso Cristo en Jesús vive en nosotros y nos ha venido a dar esa identidad, hijos de un gran rey. Entonces, cuando nosotros creemos esas cosas, nosotros podemos ser llevados a un lugar y nosotros realmente hablamos en el nombre de Jesús. Pedimos gracia y favor en el nombre de Jesús. Por eso muchas veces, hermanos, nosotros vemos dentro de la iglesia que hay gente que conquista cosas, aún en su trabajo, conquista permisos aún en su trabajo. ¿Pero por qué? Porque le voy a decir una cosa, ellos en su trabajo son testimonios de eficiencia, diligencia, puntualidad, integridad, honestidad, rectitud. Entonces el jefe está viendo algo diferente en esa persona. Como consecuencia, esa persona está ganando puntos delante de ese jefe. Y eso es porque la persona está representando a Cristo Jesús con sus actos, con sus acciones, con su conducta. Entonces viene la gracia de Dios para que estos hombres jóvenes hallaron esa gracia de Dios. Y mire que aún encima de eso, los que todavía no creen que es más sano comer verduras, que es más sano comer frutas, aquí en la Biblia está. Para hoy en día, dice que ellos se mostraban más saludables. Entonces, hermanos, es una muestra de que hasta en eso también hallaron gracia y favor, que hoy en día también nosotros podemos hallar gracia y favor
También con la alimentación. Si eso está acá, es para que nosotros adquiramos sabiduría. Nos damos cuenta que gastamos menos cuando comemos más verduras y más frutas y gastamos más cuando le metemos más carne a nuestra comida. Entonces nos damos cuenta que dice que ellos estaban, dice, más sanos y más fuertes. Hay sabiduría en lo que ellos estaban comiendo, hasta ahí había sabiduría. Entonces nos damos cuenta que Dios dotó de sabiduría a estos jóvenes porque ellos se apegaron a agradar a Dios. Por eso hay versículos que dice que Dios no nos va a dejar avergonzados si nosotros creemos de que Él está con nosotros, que Él va delante de nosotros. Así, jóvenes, que ustedes deben de vencer los temores, que muchas veces hay temores infundados porque uno dice, no voy a hallar gracia, no me va a ir bien. Si usted, hermanos, está caminando cerquita de Dios, y no solo los jóvenes, sino que cada uno de nosotros vamos a encontrar puertas abiertas, nosotros vamos a hallar favor y gracia. Y entonces después, lo maravilloso de esto es ver de que si encontramos una puerta abierta fue gracias a Dios, si nos hicieron un favor fue gracias a Dios, y entonces nos damos cuenta que es Dios yendo delante de nosotros. Pero, hermanos, ellos se apegaron a agradar a Dios. Ellos no dijeron, llegamos a este palacio, entonces vamos a comer lo que ellos comen y vamos a beber como ellos beben, sino que ellos mantuvieron su integridad hasta en la comida. Entonces, imagínense qué maravilloso, si ellos mantuvieron la integridad hasta en la comida, eso podemos ver hasta dónde llegaron ellos. Ellos eran atendidos, hermanos, por un guardia para una comida diferente. Imagínense sirviendo una ensalada de frutas para 4. O sea que ni el rey murmuró por la gracia y el favor de Dios que daba. Entonces, nosotros también deberíamos de entender que si nosotros buscamos la voluntad de Dios, habrá bienestar en todas las cosas. Así, hermanos, como el deseo de Dios de estar con estos 4 jóvenes, entonces el misterio, el secreto está de volver nuestro corazón a Dios. En todo, meter a Dios, ser entendidos. Usted, hermanos, y yo deberíamos de entender cuál es el deseo del Padre. El deseo del Padre, hermanos, es que usted sobresalga, pero en eso que sobresalga tiene que ser en todo lo que es bueno, agradable y perfecto, que no sobresalgamos en lo malo, sino que sobresalgamos en lo bueno, que mantengamos la integridad, mantengamos la santidad, mantengamos esa pureza, porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, cuanto más el deseo de nuestros padres naturales, ustedes jóvenes que están acá. Ese es el deseo. Fíjese que el mayor deseo de los padres es que los hijos triunfen. El mayor deseo de los padres es que los hijos les vaya bien. El mayor deseo de Jesús es que ustedes estén bien, que ustedes triunfen, que sean exitosos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que examinar la palabra y descubrir por qué a estos jóvenes les fue bien. Fíjese que estos jóvenes más adelante nosotros podemos ver que compitieron contra los hechiceros, los brujos, los magos y los adivinos. Esa gente estudia cosas para la maldad, estudia cosas para adivinar cosas, pero miremos cómo estaba la gracia de Dios. Y dice, a estos 4 jóvenes Dios le dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Hermanos, hoy en día también hay jóvenes que saben distinguir lo bueno y lo malo, que saben diferenciar la luz de las tinieblas, que saben reconocer las malas amistades y las buenas amistades, que reconocen las malas influencias y las buenas influencias. Dentro todavía de la iglesia hay gente que tiene ese discernimiento de saber que tiene que agradar a Dios sobre todas las cosas, porque agradando a Dios sobre todas las cosas va a venir un bienestar increíble. Pero no todos estamos así. Saben, hermanos, que muchas veces hay gente que se mueve de un lugar y actúa como actúan los demás. Son influenciados por el mundo, son influenciados por el ambiente, son influenciados por las personas. Y siempre, siempre, hermanos, los cristianos que deciden caminar con Cristo siempre van a tener un enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás porque él no está satisfecho de haberlo perdido a usted. Entonces siempre le va a poner su mejor amiga, su mejor amigo para sacarlo del camino de Dios.
para sacarlo del camino de Dios. Pero mire qué maravilloso, dice que el Señor dotó de inteligencia, de literatura y de ciencia a estos jóvenes. También ellos podían entender toda visión y todo sueño. Y muchas veces, hermanos, viene a los padres una visión y una revelación para que cuidemos de nosotros, de ustedes, hijos. Por eso es que muchas veces nosotros somos insistentes, porque nosotros estamos viendo cosas que ustedes no han visto. Los padres también están viendo que ustedes no tropiecen, están viendo que ustedes no caigan, están viendo que el enemigo no los engañe. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque el Señor da sabiduría, da sabiduría. Entonces los jóvenes muchas veces son influenciados por el ambiente, influenciados por los amigos, influenciadas por las amigas. Yo recuerdo que hace unos años atrás, Fernando estaba en la normal y entonces vinieron unos compañeros, era fin de año, y alguien lo invitó para la despedida de fin de año. Y entonces estos hijos, bendito sea Dios, porque unos pueden ser más influenciables en unas cosas, pero otros no. Pero con el paso del tiempo, ellos no son llevados así, que les emociona, que los invitaron para acá y que no sé, que ellos examinan muchas cosas. Entonces viene y me dijo, mami, fíjese que van a ir, dice, a comer a un lugar como despedida. Bueno, si quieres ir, anda. Y era en un lugar de Pizza Hut, creo yo. Y entonces, después, fui a perder mi tiempo, dice. Mire qué cosas las que miré. Entonces me decía, fíjese, dice que la mamá bailando con la hija en el lugar de pizza, de comida rápida. No es un lugar de baile, sino que la señora siendo ridícula, la mamá, la niña siendo ridículo. Pero estas cosas, para alguien que no tiene ese discernimiento espiritual, lo ve bien, lo ve bonito. Pero para el que ya tiene otro discernimiento, entonces uno dice, ay, qué ridículo se ve. Pero entonces esas cosas, hermanas, es lo que le pasaba acá. Dice que estos hombres oficiales le iban a enseñar la literatura, la ciencia del palacio de rey, pero con esa sabiduría yo creo que estos tipos, si supieron escoger lo que iban a comer, también podían escuchar aquello, pero no retenerlo, porque la palabra de Dios dice, retened lo bueno y desechad lo malo. Entonces, para eso, ahí hay una gran sabiduría. Entonces, mire que estos jóvenes con esa decisión, ellos solitos, con la ayuda de Dios, el apego a Dios, trataron un destino de gloria, de victoria, llegaron a lugares de poder, llegaron a lugares de confianza ante reyes, pero sobre todo, hermanos, que el rey los miraba como personas inteligentes, personas dignos en quien se le podía consultar. Imagínense un rey llamando a estos jóvenes para consultarles. O sea que este rey lo que estaba viendo era algo más en estos jóvenes. Porque a veces ni nosotros como mayores no llamamos muchas veces a un joven para consultarle. Si no ve aquella madurez espiritual. Entonces, cuando alguien le diga a usted, mire, fíjese que yo quiero preguntarle esto, usted siéntase alegre, porque realmente la sabiduría de Cristo está llegando a su vida. Entonces, mire que ellos determinaron en su juventud el futuro de su vida y de su pueblo. Y yo digo, gracias a Dios por esta enseñanza de estos jóvenes, incluyendo Daniel, que siendo tan joven en un lugar contaminado decidió apartarse. Entonces eso me recordaba que a veces uno se apantalla por los lugares y uno dice, bueno, pero es que me invitaron a los 15 años y es en el Hotel Honduras Maya, y como yo no he ido al Hotel Honduras Maya, entonces yo voy. Y se pone todos se transforma tanto, se transforma mejor que cuando viene a la iglesia. Pero si usted tuviera discernimiento, usted diría, ¿qué voy a lograr ahí? Pues hace 2 años más o menos le llega a Fernando una invitación. ¿Y por qué pongo a Fernando? Pues ni modo, yo tengo que hablar de lo que yo vivo en mi casa, lo que tengo más cerca. Entonces viene y le dan la tarjeta a Fernando. Y me dice Fernando, ay mami, mira que esta cipota me invitó a los 15 años.
¿yo qué voy a andar haciendo ahí? Pero se cruzaba que teníamos una celebración de familia nosotros. Coincidía, yo creo que fue con el pastor, no sé, algo coincidía. Entonces él le dijo ahí que le disculpara, pero que él no podía ir. Entonces, imagínense, pero otra gente sin entendimiento, que yo no he ido a ese lugar y que yo voy a estar en un lugar elegante y que voy a conocer gente elegante bien vestida, pero no gente con esa sabiduría del cielo, no con esa gente que le va a hacer soñar, sino que va a estar viendo cómo se empinan las botellas, cómo levantan las corchas, cómo descorchan la botella y todas esas cosas. ¿Qué aprendizaje puede tener un joven en ese lugar? Nada. Entonces, nos damos cuenta de que gracias a Dios por este joven que estando en ese lugar, él hizo su destino de gloria, su destino de victoria. Él no se quería contaminar porque él quería hacer las cosas al modo de Dios, pues él sabía quién era su Dios, él sabía que en el obedecer había recompensa. Por eso, hermanos, nosotros debemos de proponernos seguir a Jesús, honrar a Jesús, buscar a Jesús con fidelidad y con integridad de corazón. Y usted mirará que marcará sus generaciones. Usted a veces se pregunta, ¿y esa persona que yo la vi? Esa persona que se heredó con tanto sacrificio, que yo la vi hasta dónde ha llegado. Le doy un testimonio. Ahorita, la señora Rocío Tábora, yo sé de dónde viene ella. Es más, aquí ella no hubiese sido aceptada en este palacio porque dice jóvenes sin defecto físico. Pero la licenciada Rocío Tábora tiene un defecto que cuando estaba pequeña le dio polio. Entonces ella no usa zapato alto. Ella tiene un defecto físico, pero fue una mujer que yo la conocí bien apegada a la fe. Yo no sé si ahora no le puedo dar testimonio, pero esa señora ha estado 8 años en el gabinete económico desde el tiempo de Maduro. Después pasó en el gabinete de Pepe. Ahora es ministra del Ministerio de Hacienda. Entonces, por bonita, no. Sino que algo hay que descubrir. ¿Quién era su Dios al inicio? Yo no puedo decir ahora, como le digo, no puedo meter yo mis manos, ¿verdad? Pero sí vemos cómo la gente puede triunfar, puede avanzar. No fue por su físico, no fue por influencia, fue por la inteligencia, fue porque ella estudió, fue porque ella creyó en sí misma, pero también creyó en Dios. Entonces, nosotros también estamos, hermanos, de ver que la fidelidad con Dios, la integridad con Dios la va a llevar a usted a lugares especiales, a lugares de altura. Por eso ellos marcaron su generación, ellos rompieron las maldiciones ancestrales. Porque muchas veces uno dice, pero es que yo vengo de tierra adentro, yo vengo de no sé de dónde, con tanto sacrificio. No importa, cuando usted viene a ser obediente a Dios, cuando usted se convierte en un hijo o una hija de Dios, su condición cambia, porque viene usted a ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, es maravilloso todo, hermano, lo que ha pasado con estos jóvenes. Y vamos a pasar un poquito rapidito para despertarle a usted que vaya a su casa y lea todo el libro de Daniel y se dé cuenta. Pero vamos a ver que, mire, ellos triunfaron ahí. Después podemos seguir viendo a Daniel 2:1 al 10. Mire, hallaron gracia allá. Daniel se quedó ahí en el palacio y vamos a ver que estando en ese palacio el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él no sabía qué significaba ese sueño. Y ahí el rey, usted sabe que en el palacio hay de todo, hay un montón de gente, pero entre esa gente él tenía magos, hechiceros, adivinos y astrólogos para cualquier eventualidad de que él tuviera. Entonces él tuvo un sueño. Teniendo este sueño, entonces él no tenía paz en su corazón por este sueño que tuvo.
Y mire qué cosas. Dice, mandó entonces que se reunieran los magos, los hechiceros, los adivinos. Estoy en Daniel 2:2. Dice, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y en presencia del rey, les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Entonces los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si ustedes no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. ¿Por qué le decía eso? Porque él los tenía ahí. Si los tenía ahí es porque ya los tenía entrenados. No eran personas que estaban ahí solo por estar. Pero miren, los amenazó y les dijo que los iba a cortar en pedazos. Y las casas las iba a reducir a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme y luego explíquenme su significado. Entonces él empieza ahí narrando todo su sueño. Pero yo me voy a pasar al 10. Entonces los astrólogos, después de haber escuchado el sueño de él, le dijo, los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible. Oiga bien, imposible para este tipo de gente. Y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto, dice, enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un decreto, un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Y aquí vemos otra vez la gracia y el favor de Dios sobre estos 4 jóvenes. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló. Mire, podemos ver a Daniel con un espíritu de humildad, con un espíritu de mansedumbre y con mucha inteligencia. Dice, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia y le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió. Mire, no tuvo temor, porque él sabía quién estaba con él. Tuvo humildad, pero tuvo a la vez valentía de ir y presentarse ante el rey. Y Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar sus sueños. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, los 3, Ananías, Misael y Azarías. Vemos un líder entre ellos. Entonces nos damos cuenta, jovencitas, que entre ustedes pueden levantar un líder. Como quien dice, si uno no quiere seguir a Dios, que se levante uno y diga, vamos, sigamos. Porque mire, Daniel iba al frente, pero ahí estaban sus 3 amigos. Y les explicó cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió una visión. En una visión recibió la respuesta del misterio. Y mire, él no se llevó la gloria para él mismo. Mire lo que hizo. Dice, entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Y mire qué maravilloso.
Y vienen estos jóvenes llamados a misericordia, le llevan la respuesta al rey, pero encima de eso va un pedido de ellos y le dice, llévame ante el rey, le dice, y le interpretaré el sueño que tuvo. Pero lo llevan, lo condujeron y ahí él explica y todo, pero lo maravilloso es lo que dice Daniel. Daniel, en la respuesta que le da al rey, a quien está presentando que es sabio, es a su Dios. Mire que le dijo al rey. A esto Daniel le respondió, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Esos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Y le empieza con detalle, hermanos, con detalle, sin faltarle ni un tan solo detalle, que usted lo puede leer en su casa, del número 29 hasta el 31, él explica todo con lujo de detalles. Y le dice, de pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de hierro. Esto es parte del sueño, pero me voy a adelantar para ir saliendo. Llego al 36, usted lo lee en su casa del 29 al 35. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes, el Dios del cielo. Oiga bien, lo está afirmando. Le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en sus manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo, no importa dónde vivan. Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro, explicándole el sueño, quitándole la preocupación al rey y le va explicando qué es lo que vendrá. Entonces concluye y dice, el gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró. ¿Se imaginan usted, rey, con sus vestiduras reales, postrándose ante 4 jóvenes? ¿Que quién hubiese dicho? Solo Dios. Mire, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incenso y le dijo, tu Dios es el Dios de los dioses. O sea, reconoció que Dios estaba por encima y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelar este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo puso en lugares de honor. Lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Imagínense, lo puso como luz en medio de las tinieblas. Seguro que si la luz de Cristo, de Dios, alumbró en el palacio del rey, seguro que también iba a alumbrar. Y jefe de todos sus sabios, un joven. Además, a solicitud de Daniel, mire Daniel, también consiguiendo para sus amigos. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Entonces nos damos cuenta, hermanos, y ahí del número 3 en adelante podemos sacar otra prédica. Pero lo que estamos viendo acá, hermanos, que vino, miremos cómo vino la gracia y el favor, la inteligencia y la sabiduría, la cobertura, la revelación, la misericordia, el espíritu de humildad. Y sobre todas esas cosas, esas características que tenía Daniel, lo hizo que el rey se inclinara ante él. Pero lo más grande fue que reconociera quién era su Dios. Entonces la luz
que tenía Daniel fue transferida ante el palacio. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros con la luz de Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos llegar a conquistar, podemos llegar a impactar, podemos llegar a lugares, hermanos, inimaginables para nosotros. Si nosotros llegamos, nos apegamos a Cristo, seguimos con Cristo y aprendemos, hermanos, que no es por quiénes somos nosotros, es por quién vive en nosotros. Entonces nosotros echamos afuera todo concepto que usted tiene de sí mismo. Si es alta, no tenga más alto concepto del que el Señor le quiere dar, porque cuando nosotros tenemos ese alto concepto de sí mismo, viene la soberbia, viene la altivez, y el Señor lo ve de lejos. Entonces podemos ver cómo Daniel estaba, mire, hablando con cuidado, hablando con inteligencia, con el espíritu de humildad, con el espíritu de mansedumbre, pidiendo misericordia, pero sobre todo la humildad de este Daniel. Y vemos a dónde llegó. Entonces, hermanos, en su casa usted puede concluir esta preciosa historia que esta tarde tenía 3 mensajes y no estaba satisfecha. Y le dije, Señor, yo quiero llevar una palabra. Sé que tú no te equivocas. Sé, Señor, que hay jóvenes en la iglesia. Sé, Señor, que hay adultos. Sé, Señor, que estamos siendo alimentados por tu palabra, pero necesitamos realmente que los jóvenes se den cuenta cuán valiosos son en la casa de Rey. Ustedes han llegado a esta casa es la casa donde alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, por cuanto ustedes están acá para que nosotros tengamos un nuevo sentir, un nuevo pensar, de darnos cuenta, hermanos, que nosotros somos grandes de acuerdo a la grandeza de Dios, porque Él es grande en nosotros. Si nosotros reconocemos la grandeza de Él, entonces nosotros vamos a quererle agradar, no nos vamos a contaminar. Ustedes podrán estar en diferentes lugares, pero van a ser conocidos por aquellos que están marcando la diferencia. Hermanos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué importa que nos critiquen? ¿Qué importa que nos digan son pasados de moda? ¿Qué importa que digan no te vestís a la moda? ¿Saben qué? La palabra de Dios siempre llama, lo puro siempre va a ser exaltado, siempre va a ser exaltado. Por eso ustedes ven, jóvenes, que en este tiempo los varones están siendo más cotizados que las mujeres. Y nunca fue así. Ese es un principio malo. ¿Por qué? Porque las mujercitas tienen que darse su lugar, tienen que obedecer la palabra, tienen que preguntarse, Señor, ¿qué te honra de mí? Señor, ¿qué te deshonra de mí? Y entonces, hermanos, podemos ver estos jóvenes cómo decidieron honrar al Señor, no contaminarse. Imagínense qué maravilloso que nosotros tuviéramos la disposición de no contaminarnos. Y no es difícil.